Muy bien, hablemos ahora de lo que realmente hay en el exterior de estos sobres virtuales que está ayudando a estos sobres a llegar desde su origen a su destino. Así que resulta que en el exterior de estos sobres, mínimamente es lo que llamaremos un número de puerto, que es literalmente solo un número único que el mundo ha decidido que representa de forma única el tipo de servicio al que ese sobre está destinado. Así que, por ejemplo, si en tu navegador fueras a abrir un sitio web como http www example.com, en el exterior de ese sobre no solo habría alguna mención a www.example.com, sino también el llamado número de puerto, a saber, 80 por convención, lo que significa que este sobre debe ser abierto no por el servidor de correo electrónico o el servidor de chat de otros servidores, sino por su servidor web específicamente. Ahora bien, si el servidor web nos respondiera diciendo, queremos que utilice HTTPS en su lugar, esencialmente redirigiendo el navegador a una versión segura del sitio web, mi navegador tendría entonces que enviar una segunda petición al servidor, esta vez todavía mencionando www.example.com. Pero en el exterior de ese sobre, entre otros detalles, habría un número de puerto diferente, a saber, 443. Ahora bien, estas no son el tipo de cosas que tienes que memorizar, pero los ordenadores ciertamente saben lo que representan. Y de hecho, los números comunes incluyen 80 para HTTP, 443 para HTTPS, 22 para SSH y cientos, si no miles, de otros números también, que los seres humanos decidieron. Pero las computadoras realmente confían para saber qué pieza de software en una computadora debe realmente esperar y abrir estos sobres virtuales, estas cosas que hemos llamado paquetes. Entonces, ¿cuál es el problema o el peligro aquí? Bueno, resulta que tu ordenador puede estar escuchando tráfico de Internet en ninguno de estos puertos, en cuyo caso está completamente desconectado de las conexiones entrantes. Pero muy a menudo, los ordenadores, especialmente los servidores, están escuchando, por así decirlo, sobres destinados quizás al puerto 22, quizás al puerto 80, quizás al puerto 443, quizás también a otros. Así que podrías pensar, bueno, eso no es genial, porque si estos números están estandarizados, entonces los adversarios podrían intentar acceder a mi servidor a través de esos números de puerto, porque ellos también saben lo que son. Así que usted podría pensar, está bien, bueno, déjame ejecutar mi servidor web en un número distinto de 80 o un número distinto de 443 y acaba de elegir un número aleatorio entre 0 y 65,000 más o menos, porque las probabilidades de que el adversario lo adivine son mucho menores. SSH, podrías considerar hacer lo mismo, pero por desgracia es demasiado fácil para los adversarios llevar a cabo este tipo de ataque, conocido como escaneo de puertos. Y recuerda que hicimos nuestro propio ataque de fuerza bruta en clases pasadas en nuestras propias contraseñas. Por ejemplo, tratando de averiguar todas las contraseñas posibles que podrían estar bloqueando un teléfono. Y no es tan difícil utilizar un código muy parecido a ese con un bucle de algún tipo que solo intenta cada posible número de puerto entre un cierto rango, aproximadamente de 0 a 65,000. Así que el escaneo de puertos se refiere al equivalente de acceder. Llamar a la puerta de cada posible número de puerto en un servidor. Puede que la mayoría de esas puertas estén cerradas y no haya nadie en casa. Es decir, puede que no estén esperando ningún tráfico o visitantes en esos números. Pero escribiendo un software que pruebe todos esos números de puerto, puedes esencialmente descubrir servicios que se están ejecutando en ciertos ordenadores. Ahora, con suerte, eso en sí mismo no es un problema, porque lo más probable es que el propósito de estos servicios sea estar en Internet. Pero esperemos que estos servicios también estén usando encriptación. Esperemos que estén usando autenticación, pero no siempre es así. Así que la seguridad a través de la oscuridad, por así decirlo, ejecutar servicios en números de puerto aleatorios o arbitrarios, no estándar, no es realmente una buena práctica a menos que estés defendiéndote adicionalmente contra todos estos ataques comunes. Ahora en el mundo del escaneo de puertos, sin embargo, es un ejemplo específico de lo que podríamos llamar pruebas de penetración en general.
Las pruebas de penetración o pen testing son en realidad una habilidad, una técnica, incluso un trabajo, por el que eres con suerte, no un adversario, pero con suerte, un consultor bien pagado cuyo propósito en la vida o cuya vocación en la vida es realmente tratar de penetrar en la red de alguien o penetrar en el sistema de alguien. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, tal vez simplemente intenta escanear todos los puertos en sus servidores solo para ver si hay puertos que están abiertos, que está escuchando que no debería ser. Porque no tiene sentido abrir una puerta si nadie debe pasar por ella. O podrías intentar penetrar en su red o sistema de alguna otra forma. Tal vez podrías intentar forzar tu camino a través de contraseñas. Tal vez usted podría tratar de ingeniería social de los empleados de esa empresa o similares. Así que las pruebas de penetración se trata de alguien que con buenos propósitos está tratando de encontrar posibles debilidades en su infraestructura. Para que, con suerte, puedas pagarles y darles las gracias, pero luego arreglar esos problemas antes de que los adversarios reales traten de explotarlos con fines maliciosos en su lugar. Así que esto también podría denominarse hacking ético, en el que obtienes todo el caché de ser un hacker y muy bueno con los ordenadores. Pero la ventaja de hacerlo éticamente es que si estás en el negocio de tratar de encontrar fallos en los sistemas, no tienes que hacerlo por una ganancia financiera ilegal, sino por una ganancia financiera muy legal en su lugar, como en alguien que te pagará por encontrar fallos en su sistema, siempre y cuando se lo digas solo a ellos para que puedan realmente arreglarlo de antemano. Y de hecho, en este mundo hay una especie de ludificación en ciertas empresas, donde puedes tener un equipo rojo cuyo propósito en la vida en este juego es tratar de penetrar en la red o encontrar algunos fallos. Y luego, el equipo azul, por así decirlo, cuyo propósito en esta historia es defender los sistemas contra esos ataques. Y eso también ha dado a menudo mejores resultados para algunas personas, dado que les ayuda a encontrar debilidades antes de que lo hagan adversarios que no trabajan para ellos. Entonces, ¿cómo mantener estos ataques fuera? ¿Y cómo podrías mantener fuera incluso las pruebas de penetración de una buena manera para demostrar que, ¿sabes qué? En realidad estamos bastante seguros. Bueno, hay una tecnología con la que puedes estar generalmente familiarizado por su nombre, a saber, un firewall, que en realidad viene del mundo real. Normalmente, en los edificios que tienen varias tiendas, puede haber literalmente un cortafuegos entre dos de las tiendas para que si hay un incendio en una tienda, no se propague de alguna manera a la otra tienda. Ahora, en el mundo virtual, un cortafuegos es esencialmente una pieza de software entre tú y el mundo exterior o entre tú y alguna otra red que mantiene los datos en la red que no quieres que salgan de ella y mantiene fuera de la red los datos que no quieres que entren. Así, por ejemplo, si en tu empresa, universidad o casa tienes algún tipo de servicio de chat local, sistema de intercomunicación o similar, lo ideal es que nada de ese tráfico acabe en la Internet pública. Así que puede que quieras que tu cortafuegos bloquee cualquier intento intencionado o accidental de transmitir esos datos fuera de la red. Por el contrario, si usted tiene una red privada que solo utiliza para la informática doméstica y ver streaming de medios de comunicación y similares, usted no es un servidor. Y sin duda no va a querer que la gente al azar trate de conectarse a sus ordenadores portátiles o de sobremesa o servidores en su casa. Entonces es posible que desee que su firewall mantenga todo el tráfico de Internet. Dicho esto, hay algunos problemas cuando quieres usar servicios en los que necesitas hablar con alguien del mundo exterior, como una llamada de Zoom o similar. Pero hay tecnologías que ayudan a mitigar esto, así que estos cortafuegos no son necesariamente absolutos. Puedes abrirlos o hacerles agujeros, por así decirlo, para permitir el paso de ciertos servicios. ¿Cómo funcionan realmente estos cortafuegos? Bueno, podrían simplemente bloquear el tráfico, es decir, los paquetes de Internet, basado en la dirección IP. Porque recordar en el exterior de esos sobres virtuales no es solo números de puerto, sino también, y no del todo, el nombre de dominio como www.example.com. En el exterior de esos sobres es en realidad la dirección única de un servidor al que está enviando un paquete y la dirección única de un cliente que está esperando alguna respuesta a la misma. Una dirección IP es una dirección numérica única para, digamos, todos los ordenadores de Internet. Es un poco una simplificación, pero es muy similar a las direcciones postales que tú y yo usamos para enviar correo al estilo de la vieja escuela o postales a través del sistema postal también.
Si usted como padre, por ejemplo, no quiere que sus hijos accedan a las redes sociales en casa, puede configurar el cortafuegos de su hogar para impedir el acceso a las direcciones IP de los sitios de redes sociales conocidos. Y así, si los niños están tratando de utilizar los ordenadores portátiles o de sobremesa en el hogar para conectarse a esas direcciones IP, se bloquearía efectivamente y no se permitiría el paso, siempre y cuando el software en cuestión, el cortafuegos, sepa o pueda averiguar cuáles son esas direcciones IP. Dicho esto, no es a prueba de fallos. Basta con que alguien en casa tenga algún dispositivo fuera de banda, como un teléfono móvil que utilice la red de telefonía móvil. Y entonces, por supuesto, se burla el cortafuegos que puede estar basado solo en la red doméstica. Así que tienes que tener en cuenta exactamente cuál es tu cortafuegos y en qué redes están. Ahora puede que no quieras bloquear el acceso a sitios basándote únicamente en su dirección IP, sino quizás basándote en esos números de puerto. Así, por ejemplo, si quisieras bloquear todo el tráfico de Internet que entra o sale de una red, podrías usar tu cortafuegos para bloquear todos esos números de puerto. Pero si espera un minuto, te das cuenta de que todavía quieres ser capaz de controlar remotamente un ordenador o servidor en esa red, podrías abrir solo un número de puerto, por ejemplo, el 22, si quieres permitir SSH de ida y vuelta, o cualquier número de puerto que tu software VPN preferido utilice en su lugar. Así que puedes usar cortafuegos para bloquear el tráfico basándote en la dirección IP, en el número de puerto o incluso, de forma más sofisticada, a través de la inspección profunda de paquetes. Lo que es una forma de decir que incluso el más sofisticado de los cortafuegos puede abrir, en teoría, estos sobres virtuales y ver lo que hay dentro de ellos. Y de esta forma, puedes bloquear de forma aún más fiable ciertos sitios por su nombre de dominio, no solo por su dirección IP, sino por su nombre. Por ejemplo, a través de la inspección profunda de paquetes, se puede saber quién envía correos electrónicos a quién. Por ejemplo, las empresas que están muy preocupadas por sus ideas y productos de propiedad intelectual que tienen internamente podrían utilizar la inspección profunda de paquetes para asegurarse de que usted y yo no estamos enviando correos electrónicos a la prensa sobre algún nuevo producto en desarrollo, o enviando correos electrónicos a la competencia o cualquier persona en el mundo exterior sobre algún producto. Porque a través de la inspección profunda de paquetes se puede ver prácticamente todo lo que hay dentro de este sobre, ya sea el remitente, el destinatario o el contenido del mensaje. Pero también puedes utilizar esto no solo para la confidencialidad y similares, sino también, por ejemplo, para comprobar si hay malware y software malicioso. Es decir, quizá archivos adjuntos que no quieres que pasen. Y dentro de un momento veremos exactamente cuáles pueden ser esas amenazas. Ahora, ¿cómo podría una empresa, una universidad o incluso un hogar implementar este tipo de cortafuegos o, más profundamente, esta inspección profunda de paquetes? Bueno, esencialmente estamos describiendo una tecnología que podríamos llamar un proxy. Y un proxy es muy a menudo un servidor. Aunque no tiene que ser un servidor físico real. Puede ser una pieza de software que se ejecuta en su red. Un proxy es un dispositivo que esencialmente implementa un potencial ataque de máquina en el medio. Pero no es exactamente un ataque de esta manera, es por diseño. Un proxy es un dispositivo, un servidor o un programa informático que se sitúa entre dos puntos. En este caso, Alice podría ser alguien dentro de una red. Bob podría ser alguien en el exterior de una red. Y Eve, en este caso, está espiando literalmente porque su papel en esta historia es el de un proxy. Y el proxy toma los datos de un lado e idealmente, tal vez los entrega al otro. Pero este proxy podría, de hecho, estar espiando, podría ser un poco entrometido. Y así, cuando un paquete llega de esta manera desde Alice, podría mirar en el paquete y decidir, oh, no vamos a enviar esto a Bob. Y entonces podría ser descartado o efectivamente eliminado. Así que las empresas, las universidades e incluso las redes domésticas pueden utilizar proxies para decidir si permiten o no el paso de cierto tráfico. En ese sentido, son muy similares a un cortafuegos. Pero a veces, los proxies son algo que hay que configurar, incluso para tus propios dispositivos. Porque puede que solo haya una ruta de salida de la red de una empresa, solo una ruta de salida de una universidad. Pero el problema aquí es que, literalmente, todo ese tráfico por diseño ahora va a través de este punto medio.
Y aquí es donde las cosas pueden ponerse problemáticas, especialmente si asistes a una universidad o trabajas para una empresa donde tal vez te den tu ordenador portátil o de sobremesa o teléfono. Así que si tu empresa o tu escuela te han regalado un portátil o un ordenador de sobremesa o un teléfono, puede estar bien que sea una de las ventajas tener este hardware. Pero si te lo han preconfigurado con software, date cuenta de que eso tiene implicaciones. Puede que tengas tu propio nombre de usuario y contraseña en ese ordenador portátil o de sobremesa o teléfono, pero puede que hayan instalado administrativamente, con acceso root, por así decirlo, algún tipo de software que en realidad podría estar monitorizando todo lo que estás haciendo en ese ordenador. Y esto no es raro en el lugar de trabajo corporativo. Pero también pueden hacer cosas más técnicas. Por ejemplo, podrían instalar su propia autoridad de certificación en tu portátil, ordenador de sobremesa o teléfono, añadiéndose esencialmente a la lista de autoridades de certificación que Microsoft, Google, Apple y Mozilla han incorporado a sus propios navegadores. La implicación de esto es que incluso si crees que tú, como Alice, puedes comunicarte de forma segura con Bob, y quizás Bob en esta historia es gmail.com o amazon.com o facebook.com, incluso si crees que Alice y Bob pueden, tú, Alice, puedes comunicarte de forma segura con Bob y establecer una conexión entre https://gmail.com. Si tu navegador, es decir, tu teléfono o portátil u ordenador de sobremesa, tiene un certificado instalado por tu empresa o universidad que actúa como CA, una autoridad de certificación, esencialmente tu ordenador podría ser engañado haciéndote creer que te estás conectando al gmail.com real, pero en realidad te estás conectando al servidor proxy de la empresa. Pero como tienes este certificado adicional en tu ordenador, aunque la empresa se está haciendo pasar por gmail.com, en realidad estás conectado a su servidor proxy. Y puede que en realidad estén reenviando tu tráfico a otro lugar. Pero esta es una definición de un ataque de máquina en el medio, pero facilitado por alguien que ha utilizado nuestras tecnologías de las que hemos hablado antes para engañar, en realidad, a tu dispositivo local para que piense que este es el verdadero gmail.com. Mientras que las matemáticas podrían basarse realmente en el certificado de la empresa y no en el de Gmail. Así que tenlo en cuenta, siempre que utilices un dispositivo que ha dejado de estar bajo tu control o que no siempre ha estado bajo tu control, que no necesariamente sabes lo que está instalado en él. Entonces, ¿de qué otra forma podría una empresa o una universidad estar observando o vigilando, ya sea con fines buenos o malos? Bueno, en realidad también podrían estar haciendo algo que podríamos llamar reescritura de URL. Así que si tienes una dirección de correo electrónico de una empresa o escuela, a través de la cual recibes correos del mundo exterior, podrías notar que cada vez que un correo electrónico contiene un enlace, si pasas el ratón por encima del enlace y miras en la esquina inferior de tu navegador, puede que en realidad no vaya al destino real del enlace que crees que va. Puede que en realidad vaya a una URL como esta, tal vez http /example.com/URL igual o algo así. Y la implicación de esto aquí es que lo que las empresas y las escuelas podrían hacer para combatir el malware, tal vez software malicioso que podría ser instalado accidentalmente o enviado a través de URLs, o para evitar que acceda a sitios web de phishing que están tratando de robar su información, o de la empresa o de la escuela, que podrían automáticamente, a través de algún tipo de servidor proxy, actuando en este caso en el correo electrónico, cambiar cada URL en un correo electrónico que reciba a ser example.com y luego incrustar al final de esa URL example. Con la URL real, para que todavía pueda llegar a su destino. Pero la implicación de esto es que si haces clic en este enlace aquí, primero vas a visitar ejemplo.com. Eso va a incluir algunos datos de ese servidor proxy que ha añadido su URL igual algo, donde algo podría ser gmail.com, amazon.com, cualquiera que sea la URL real. Pero debido a que la empresa o la escuela en esta historia controla ejemplo.com, ellos saben cuál es tu URL que estás tratando de visitar. Ahora, ellos podrían mínimamente registrar esa información y saber que, David parece estar visitando Gmail de nuevo. O podrían comprobar en su base de datos si gmail.com o la URL que sea es conocida por ser maliciosa. ¿Se sabe que es un sitio web de phishing? Entonces, pueden impedirte el acceso por completo. Así que esta es otra forma de proxy que en realidad
es muy explícita porque estás incrustando la máquina en el medio, literalmente, como ejemplo, al .com o cualquiera que sea el nombre de dominio de tu universidad o de tu empresa. Pero es todo con el fin de tratar de ayudar a protegerlo a usted de sitios web de tipo phishing potencialmente maliciosos. Pero la implicación también es que ahora la empresa, la escuela y la máquina en el medio sabe cada enlace que está haciendo clic. Permítanme hacer una pausa aquí y ver si ahora hay preguntas acerca de estas técnicas de proxy. Solo quiero saber cuál es la diferencia entre VPN y también la red Tor en un nivel superior. Simplemente la diferencia, porque lo que sí sé es que estas dos redes se utilizan para cifrar o anonimizar nuestra actividad o los datos que estamos enviando. La segunda pregunta es, digamos que estoy usando una red en una universidad o una empresa, y ellos también tienen su propia CA, lo que significa que tienen sus propias bases de datos, como por ejemplo a qué sitios web puedo entrar y a qué sitios web no puedo entrar. Si utilizo una VPN, ¿significa eso que la universidad o la empresa saben lo que estoy haciendo? Una buena pregunta. Así que Tor es el software de anonimización al que me refería hace un momento en mi respuesta anterior. Y hablaremos de eso en nuestra conferencia final. Tor realmente se trata de preservar la privacidad. Así que se trata de cubrir tus huellas de manera que, como en las películas de Hollywood, cuando estás aquí, tus datos están rebotando a través de todos estos diferentes servidores en el mundo. Y es difícil rastrearlos hasta sus orígenes, por diseño. Así que más sobre esto en un par de semanas. La VPN es una conexión encriptada entre un punto A y otro punto B. Así, aunque no puedan ver lo que estás haciendo, es muy obvio de dónde proceden tus datos. Así que legalmente, por ejemplo, si el servidor VPN o la empresa fueran citados, podrían tener que revelar información sobre ti. Así que no preserva tanto la privacidad. Asegura tus datos, pero no preserva tu privacidad de la misma manera. Sobre tu otra pregunta acerca de lo que estás haciendo, especialmente cuando estás en una VPN, si alguien ha instalado con privilegios administrativos software en tu ordenador, todas las apuestas están cerradas. Usted no puede confiar en el dispositivo. Así que si han instalado su propio certificado en tu ordenador o una CA a la lista de cosas de confianza, cada vez que uses ese navegador, por ejemplo, eres vulnerable a un ataque de máquina en el medio o al menos a una implicación de tipo proxy. Más allá de eso, pero honestamente, en ese punto, si han instalado un software especial en tu ordenador, podrían estar monitorizando todo lo que haces en Internet de todos modos. Así que se acabaron las apuestas. Entonces,